Buenos días a todos, hermanos, hermanas, todos que están visitando nosotros en la iglesia de Cristo. Hay veces en el mundo cuando la gente piensa, ¿quién es este Dios? Pues nosotros ya sabemos que está un espíritu, ¿verdad? Pero que mucha gente que no sabe es que en la Biblia escribe más que una veces áreas donde escribe quién es Dios. Y es muy interesante para ver que quién es este figuro, este espíritu que nosotros oremos a. Hay un pasaje increíble en mi opinión, allá en Éxodo 20. Y ahí es increíble para mí porque en realidad se revela quién es Dios y quién es su personalidad. Ahí en Éxodo 20, versículo 5, I'm going to start off in Exodus 20, verse 5. Ahí Dios dice, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Mira el contexto de este capítulo aquí. Este capítulo es la entrega de los 10 mandamientos. ¿Okay? Y lo que ves es los 2 primeros mandamientos. Y aquí en el medio del segundo mandamiento, Dios le dice a Moisés, ahí en la montaña Sinai, yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Viendo quién es Dios por las características, nosotros poder identificar y podemos entender un poquito. Porque compartimos esas características, ¿verdad? Y una de las características más interesantes, a lo mejor uno de los más difíciles de entender para nosotros, es la celosamente. 30 veces en la Biblia Dios es instruido de un Dios celoso. Él mismo dice, porque mi nombre es celoso. Es lo que Dios es. A lot of people in the world try to figure out spiritually who God is. Right? We've all heard it. We've all heard people try to figure it out. Well, I think God is this. I think God is it. Realmente, there's a lot of scriptures in the Bible that actually explain a little bit and show a little bit of who God actually is. One in particular is there in Exodus 20, verse 5. It's kind of incredible, in my opinion, because to me it actually reveals a little bit of who God is and His personality. For I, the Lord your God, am a jealous God. And when we look at the contents there in that chapter, it's during the delivery of the 10 Commandments. And right there in between the first 2 commandments, God says that to Moses on Mount Sinai. I, the Lord, your God, am a jealous God. Just straight out tells you. Looking at who God is by the characteristics that He has, we can identify with that because we can understand that a little bit as humans, right? We actually share in some of those characteristics, don't we? One of the most interesting characteristics, maybe one of the most difficult for us to understand, is jealousy. At least 30 times in the Bible it's mentioned. God is described as a jealous God.
In fact, later on, he himself actually says it. For my name is jealousy. It's who God is. La relación de muchas personas es muy negativa de esta idea, ¿verdad? Muchos comentarios que yo encontró en la internet cuando estuve leyendo de esta tópica. Muchas personas piensan de Dios en esta manera, es muy negativa. En general, todos los comentarios que yo veo son muy negativos. La gente dice cosas negativas si Dios está celoso. Dicen cosas negativas de Dios, negativas de la Biblia. Dicen cosas como, Dios no puede ser celoso. Pero usted y yo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Él leyeron las palabras de la Biblia. Son dignos de confianza, son verdades, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Él es un Dios bueno y amoroso. Y pues hay que nosotros tenemos que hacer paz con la idea de que Él también es celoso. Porque Él dice a veces y a veces, otra vez y otra vez, el Señor tu Dios es un Dios celoso. Many people react very negatively to that idea when they hear about it. During research for this topic, I read many comments out there. There's lots of comments out there about how people think of God in this way. And it's usually all bad. It's all very negative. People say negative things about God. If He's jealous, they say negative things about the Bible, etc. They say things like, well, God can't be jealous. There's no way. He can't be. But you and I both know that the Bible is God's Word. That He chose the words in the Bible. That they are trustworthy and that they are true. And He's a good and loving God. We know that. So therefore, we must make peace with the idea that He is also jealous. Because He says it over and over and over again. The Lord, your God, is a jealous God. Lo primero que tenemos que entender es los celoso, no es simplemente una mala cosa. Es la primera cosa que tenemos que entender. Celosamente puede ser una cosa buena. Y, por supuesto, vemos aquí del conocido Dios es un Dios celoso. Y Él es todo bueno. Pero muchas veces pensamos en celoso como algo malo. Nos llamamos celoso en nombres como el monstruo con los ojos verdes, ¿verdad? O diferentes cosas. Yo no sé cómo los nombres le dan en español, pero en inglés it's the green-eyed monster. We've all heard that. Pero la mayoría de la gente en la sociedad, ellos piensan que solamente es una mala cosa. Pero es una cosa mala o buena en el contexto de su relación. Déjame dar un ejemplo. Ahí en 2 Corintios 11:2. Let's go to 2 Corinthians 11:2. Give you a little example here. Segunda Corintios 11:2. Porque os celo para usted. Hayos el desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen
pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus pensamientos serán extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es interesante que Pablo aquí describe una celosa en comparación con una relación de padre y hijo. Ahora, piense en su misma relación con sus hijos o su relación con sus padres. Y piensa en términos de celosamente. ¿Okay? Pablo dice, me temo que usted va a ser engañado y quitar de la devoción a Cristo. Bueno, yo tengo miedo de lo mismo para mis hijas. Me tengo miedo que van a ser distraídos por el mundo. Tengo miedo que van a ser distraídos por las tentaciones de Satanás, por la falsedad de que enseña en esta nuestra cultura. Soy celoso por sus mentes. Estoy celoso por el control de sus pensamientos. No porque yo quiero que sean robots, no, pero porque yo quiero protegerlos. Ellas son importantes para mí. Y yo me he dado la responsabilidad de cuidar la forma de sus mentes para enseñarles cómo vivir una vida santa, un existence productivo, para que puedan entender, para puedan tener la vida buena aquí en este mundo y a lo mejor la vida eterna con Dios. Pues así es que estoy celoso para ellas. Y estoy completamente opuesto a cualquiera que pone enfrente de eso. The first thing we need to understand is that jealousy is not always a bad thing. It's a little difficult for us as humans to rationalize that. But jealousy can be actually a good thing. And of course, we see that in the Bible by knowing that God is a jealous God and the fact that He is all good. Right? But oftentimes, we think of jealousy as a bad thing. We call it various things, like I mentioned, the green-eyed monster and various other different ways. But most people in this society think of it as only bad. But it's bad or good in the context of its relationship. Okay? That example I gave you there, 2 Corinthians 11:2, if you read along. Now, if you think about your own relationship with your children or maybe with your parents, somebody who's very important to you, your loved ones, think about it. And think about it in the terms of jealousy. Like Paul says, I'm afraid that you'll be deceived and taken away from the devotion to Christ. Well, that's exactly how I am. I'm afraid for the same thing for my daughters. I'm afraid that they will be distracted by the world. I'm afraid that they will be distracted by the temptations that this world brings upon, the temptations of Satan, by the falsehood that's taught in our culture. I'm jealous for their minds. I'm jealous for the control of their thoughts. Not because I want them to be robots. I want them to be their own person, of course. But because I want to be protecting them. I want to be protective of them. That's my job. They're important to me, and I've been entrusted with the responsibility of shaping their minds.
to teach them how to live a productive, successful, godly life, which leads, hopefully, for them, eternal life with their Creator. So, yes, I'm jealous for them. And I'm completely opposed to anyone or anything that gets in the way of that. Los niños se ponen celosos de sus hermanos también. Anybody with siblings knows that. I don't want to embarrass my daughter, but tenemos el mismo cosa que pasa con nosotros. La mayora, un poquito celoso del mayor. Eso no es necesariamente un celos buena, ¿ok? En un contexto de la familia. Es natural para nosotros humanos, pero a veces pueden afectar la forma en que los tratan y pueden incluso afectar a su relación durante de toda su vida. You know? Esto puede ser una cosa malo. Pero todo es porque podemos entender el celoso de Dios. Podemos entender de dónde viene este celosamente. Pero es el celoso como Pablo dice. Estoy celo con un piadoso celo. A veces se pueden haber un piadoso celo a una bien sola celosamente en la relación de un esposo y esposa, en un matrimonio. Muchas veces en las relaciones románticas podemos saber celosamente que es muy tan malo, ¿verdad? Un hombre que tienen que controlar a su esposa, quiere saber dónde ella está, todas las veces quería que va a todo de lo que está haciendo, lo que hace. Eso es mal. Él quiere limitar ella, todo lo que hace y limitar todas las relaciones que tiene. Eso es malo. Pero si un hombre ve a otro con sus brazos alrededor de su esposa o algo así inadecuado, inappropriate, pues esa trae un celoso piadosa natural. Porque el esposo, el marido, tiene una relación exclusiva con su esposa. Él tiene el derecho exclusivo de ella, ¿verdad? Y está muy adosados a nadie invadir esa relación. Esa es una piadosa o buen celosamente. That's not the relationship that I'm talking about here. We can understand where jealousy comes from, okay? But it's the jealousy that Paul describes there in 2 Corinthians. I'm jealous for you with a godly jealousy. You can sometimes see a godly jealousy or good jealousy in the relationship between a husband and a wife. Oftentimes, we hear or see in this world during romantic relationships, we can see a lot of bad kind of jealousy, can't we? We can see things that don't necessarily harmonize between a man and a woman relationship. Things like, a man who has to have total control over his wife, wants to know wherever she goes, everything she does, just kind of follows her, with a camera or whatever. That's bad, right? Like a stalking mentality. However, if a man sees
another man with his arms around his wife or inappropriately, well, that brings about a natural godly jealousy. And it's understandable, right? Because the husband has an exclusive relationship with his wife. He has an exclusive right to her. And he's extremely opposed to anyone encroaching on that relationship. That is a godly or good jealousy. Y eso es la clase de celoso que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un derecho exclusivo para nosotros. Él tiene derecho a nuestra lealtad, our allegiance. Él tiene el derecho exclusivo de nuestra fe y nuestra adoración. Y cualquier cosa que pone enfrente de eso, se genera enfado y celoso y la ira. Mira ahí en Deuteronomy, I always have a hard time with that one. 4:23. Deuteronomy 4:23. Así que ten cuidado, no os olvides del pacto de Jehová, tu Dios, que Él estableció con vosotros, y hacer una imagen de talla y forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. This is the kind of jealousy God has for us. The godly jealousy that I was speaking about a moment ago. God has an exclusive right to us. He has a right to our allegiance. He has an exclusive right to our faith and our worship. And anything that encroaches on that generates anger, jealousy, and wrath. ¿Usted sabe lo que la palabra celoso significa? Se trata de la misma palabra zealous. Viene de la palabra greca de celo. Traducido, a veces es celoso, a veces celos o celo, todo es la misma cosa. Pero se trata de la idea de un compromiso apasionado por exclusiva. La naturaleza competitiva. Así es como Dios nos mira, con pasión en exclusiva y de forma competitiva para su devoción y su mente. The word jealous comes from the Greek word zealous. Translated, it's sometimes jealous, sometimes zealous, or zeal. It's all the same. But it comes from the idea of a passionate commitment or exclusive competitive nature. And that's how God looks at us. Passionately, exclusively, and competitively. For your devotion, for my devotion, and for our minds. Dios no es un computador solamente. Él no solamente es matemáticas y lógica. Él es más de eso. También es emocional, apasionado, intenso. Y Él quiere nosotros
apasionadamente, porque Él nos ama tanto. God is not just a cold computer. He's not only just math and logic, but He's also emotional, passionate, and intense. And He passionately desires us because He loves us so much. Si vas conmigo otra vez a Éxodo 20, mira ahí en el verso 2. Go back with me to Exodus 20. Look at verse 2 now. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice aquí, quiero que entiendas una cosa, lo que soy y lo que Él hecho, lo que yo hizo. Y quiero el crédito por lo que yo he hecho. Y yo no quiero que seas confundido de dónde vino ese poder. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto y os libré de la esclavitud. Mira ahí en el verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Nuestra relación va a ser exclusiva. Eso es que Él está diciendo. Va a ser yo y usted, y no otros dioses. Verso 4. No te harás una imagen talada, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinares a ellos y las sirves, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. There in Exodus 20, verse 2, God's talking to his people who He pulled out of Egypt and pulled them away from slavery. He's pretty much just laying down the law for them. He's telling them, hey, look, I'm your God. You shall have no other gods before me. And this relationship between you and me, that's going to be exclusive. No other gods. Just you and me. Okay? Don't go make for yourself some carved image or any likeness or anything that is in heaven above or on earth below or in the sea underneath. Okay? You shall not bow down to them or serve them. Nothing. For I, the Lord your God, that's right, am a jealous God. Si usted va adelante de los capítulos ahí, en que sigue, el 21, 22, 23, ahí, te llegues al capítulo 32. Y ahí cuando Dios está a continuar a dar sus instrucciones a Moisés, y aquí es cuando harán así un becerro de oro. Y acuérdate, perdóname, pero siempre yo siempre pienso de esta gente, los israelitas, que yo no sabe que son mejor un poquito pasito, yo no sé, pero es como que estuve un poquito bobo, yo no sé,
yo siempre pienso ese. Ya sabe que tenían 40 años allá, fue muy duro y todos los problemas que tenían, pero este es porque es la ejemplo. Acuérdate, estas personas se han visto las 10 plagas de Egipto. Estas personas han visto el poder de Dios. Estas personas vieron con sus propios ojos el ejército Egipto destruido ahí enfrente de los ojos. Pero ahí en el capítulo 32, Aaron dice, aquí está tu Dios, que te sacó de Egipto. Te voy a decir algo. Eso hace Dios enojado. Eso lo hace celoso. Y cuando se la trata así, después de todo lo que ha hecho, como si nadie hubiera suicidado, les haces enojados. Como lo haría cualquier otra persona. Y especialmente si te tomas el crédito. Well, look out. Él es como nosotros en ese sentido. ¿Ok? Él está celoso de su relación con nosotros y su posición en nuestra mente. Luchamos con estas mismas cosas cuando ponemos nuestra fe en lugares equivocados o confianza en otras cosas. If you go forward there in chapter 32, while God continues giving instructions to Moses, this is where Aaron makes that golden calf. Okay? Now these people, you got to remember, God brought them out of Egypt, took them out of slavery, and yeah, they had a hard road ahead of them. But you got to remember that these people saw the power of God right before them. Okay? They saw it firsthand. They witnessed the 10 plagues of Egypt. And they saw the Egyptian army get wiped out right in front of their eyes. And then all of a sudden, here's Aaron building a golden calf, and he says, here's your God. This is the one that took you out of Egypt and brought you out of slavery. Okay. Let me tell you, it's things like that that makes God mad. That makes him jealous. And when you treat him like that, after everything he's done for you, like nothing ever happened, well, of course, he's going to get mad. As would anybody else. Right? And especially if you take credit for it. He's just like we are in that sense. He's jealous for his relationship with us and his position that belongs in our minds. We struggle with these same things when we put our faith in the wrong places, or we put our trust in other things. Así es que deje nosotros hacemos una cosa claro. Esta relación que tenemos con Dios es similar de una relación de padre y hijo. Pero es mucho más fuerte que eso. Es una relación de criador y crea. Él es el criador, somos los creemos. Somos el niño, Él es el padre. Y nos ha dado tantas bendiciones
y ha hecho nuestras vidas buenas, ¿verdad? Y para nosotros retener el crédito por eso, para nosotros dar el crédito por eso a otra persona, incluyendo a nosotros mismos, es una ofensa terrible. Debemos recordar que Él es un Dios celoso. Él tiene un deseo, una pasión y compromiso con nosotros. Y Él desea nuestra pasión y compromiso de devolución para Él, nosotros para Él. Y para parar corto, to stop short of that, para parar corto de eso es básicamente un desrespeto a Él. So let's be clear about one thing. This relationship that we have with God is similar to a parent-child relationship, but it's much stronger than that. It's a creator-created relationship. He's the creator, we are the created. We are the child, He is the parent. He has given us so many blessings. He has made our lives overwhelmingly good. For us to withhold the credit for that, or for us to give the credit to that for somebody else, including ourselves, it's a terrible offense. We need to remember that He is a jealous God. And He has a desire, a passion, and commitment to us, and He desires our passion and commitment in return. And to fall short of that, basically, is just disrespectful to Him. If you don't have a relationship with your Creator yet, if you know the complete and true gospel and would like to satisfy His desire for you to reconnect with Him, won't you please come down in front so you can be baptized for the forgiveness of sin and begin that relationship that He so passionately wants to have with you. Si no tienes todavía una relación con tu Creador, si ya sabes el Evangelio completo y quieres satisfacer el deseo que Él tiene para reconectar con usted, por favor, viene aquí enfrente para ser bautizado por el perdón de pecado y puedes comenzar esa relación con tu Creador. Gracias.